Buenas tardes. En este momento damos inicio a esta sección en la cual se van a hacer referencia a factores culturales de Ucrania como aplicación y visión de protocolos en negociación internacional, negociación a través de negociación transcultural. Inicialmente es pertinente resaltar que Ucrania es un país que se encuentra ubicado en el continente europeo. Su nombre oficial es Ucrania, limita con 7 países, a saber Rusia, Belarus, Polonia, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Moldavia, así como tener fronteras con el Mar Negro. Su capital es Kiev y la principal religión de este país es la ortodoxa. Ahora bien, pasamos a una revisión general teniendo en cuenta el análisis de las dimensiones culturales realizadas por el teórico Hofstede. Puntualmente nos vamos a referir a la dimensión de individualista y de masculinidad. Particularmente hablando de individualismo, recordar que esta característica revisa el grado de interdependencia que mantiene una sociedad entre sus miembros, es decir, tiene que ver con que si la autoimagen de las personas se define en términos de yo o de nosotros. En el caso de Ucrania se puede apreciar que el puntaje de esta dimensión es relativamente bajo, un puntaje de 25. Por lo tanto, se puede identificar que los ucranianos se consideran a sí mismos como una sociedad un poco más colectivista que individualista. Por lo tanto, se puede inferir que la familia, los amigos y en algunos casos el vecindario en el que se habita son muy importantes en los casos para afrontar los desafíos de la vida cotidiana y en general para el diario vivir de los habitantes de este país. Relacionado con la dimensión de masculinidad, este puntaje relativamente bajo puede sorprender puesto que se considera que en Ucrania tienen una sensación de estatus, una gran elevada aceptación y búsqueda de estatus, pero esto tiene que también se relaciona con su gran distancia de poder. Es decir, no sé, entre comillas, no se ve que esta sociedad sea tan machista, como tiene una sociedad como con características que se suelen llamar femeninas. Es decir, que los ucranianos hablan con modestia de sí mismos y que en la mayoría de casos esperan que los científicos, investigadores o médicos tengan un nivel de vida muy modesto, contrario a otras sociedades en las que estos personajes de estas profesiones tienen unos estatus más altos y son relacionados como si fueran millonarios. Ahora tras haber visto estas dos dimensiones, es importante resaltar como muy bien lo hace el autor James Avenue, que si bien y para relacionarlo con las cuestiones de los protocolos que se mencionaban al inicio, es muy importante no caer en las falacias transculturales, es decir, no se debe, y que en su momento también el mismo Hofstede lo mencionó, que es muy importante no asumir que estas características nacionales que se acaban de mencionar se pueden trasladar expresamente y de manera igual a las personas de un mismo país. Es decir, no se debe evitar completamente los estereotipar las culturas nacionales, y al mismo tiempo también se debe evitar sobreenfatizar una cultura nacional, es decir, pensar que por el hecho de que en el caso ucraniano se va a trabajar con personas que son personas que quizás no sean muy individualistas, asumir que esa persona o con quien se esté negociando va a tener una actitud muy colectivista. Eso puede ser un error que se debe evitar y puede ser un protocolo que debe ser muy tenido en cuenta al momento de hacer una negociación transcultural. Y pues es fundamental la importancia que se le deben dar a estos protocolos para la negociación intercultural, o cómo estos pueden ser usados de manera apropiada, es justamente conociéndolos antes de la negociación, puesto que
al tener algunos de estos protocolos para que podría ser la identificación de estas dimensiones culturales, pueden ser bastante útiles al momento de abordar en una mesa de negociación qué temas tener en cuenta, qué temas evadirlos. Al explotar esta información se puede hacer que la negociación sea mucho más fluida y mucho más sencilla para alcanzar los deseos de las partes. A continuación, nuestra compañera Yasmín nos tiene una entrevista en exclusiva. Se dice que los ucranianos son emocionales. ¿Estás de acuerdo con esta percepción? Ella está de acuerdo en que los ucranianos son muy emocionales, especialmente les gusta compartir su felicidad con amigos y familia. Ella piensa que con desconocidos no son emocionales. En lo que se refiere a las relaciones de negocios, pueden ser emocionales también, pero ella finalmente concluye que los ucranianos son más emocionales en contextos personales que en los profesionales. We might be emotional too, but I think in personal life we are more emotional than about the job. ¿Qué nos puedes comentar sobre el estilo de comunicación de los ucranianos? As for the communication, I think Ukrainians. En esta oportunidad, Julia nos comenta que en lo que respecta a la comunicación, ella considera que los ucranianos usan estilos directos o indirectos, dependiendo de la persona a la que se dirigen. Si la conocen o no, si se trata de un amigo o de un conocido. Nos cuenta que como amigos son directos y hablan libremente. Con gente que no conocen muy bien, tienden a ser más amables. También nos comenta el ejemplo de si una persona los aconseja, ellos siempre dicen sí, yo sé. Para los angloparlantes esto puede parecer algo grosero, pero en realidad ellos solo están confirmando el estar de acuerdo. If the person gives us a piece of advice, we always say yes, I know, but for the English-speaking people, it seems rude, but actually it's not rude. We just confirm that yes, we agree with the piece of advice that you gave us. ¿Se consideran puntuales? Personally, me, I'm very punctual. I don't like to be late. So aquí Julia nos comparte que personalmente ella es muy puntual y no le gusta la tardanza. Por esa razón siempre hace su mejor esfuerzo para llegar a tiempo. Ella no considera que esto sea algo de la nacionalidad, sino más bien de la persona. También dice que algunas veces la gente de su país puede ser impuntual debido a su tipo de trabajo. Nos da el ejemplo de los cirujanos, que pueden retrasarse en las citas médicas debido a que previamente tuvieron cirugías. En estos casos son situaciones impredecibles. Ella no considera que la impuntualidad se deba a la calidad del profesional, sino más bien al tipo de trabajo y al tiempo que él mismo le demanda. That's why doctors are not so punctual, but I think it's not about their personal qualities, but about the job and the time. Gracias, Yasmín. Qué interesante entrevista. Bueno, vamos a ver algunas características adicionales de Ucrania que nos permitirán manejar un protocolo de negociación adecuado. Su relativamente reciente separación de la Unión Soviética e integración a la Unión Europea han hecho que sea una nación abierta a la inversión internacional, lo que en un principio nos daría a pensar que hay cierta facilidad de acceso. Sin embargo, ese mismo corto plazo de gerenciamiento como nación independiente hace que los ucranianos den una muy alta prelación a la relación y los contactos. Debemos hacer que nos conozcan y en base a la prelación y confianza que nos tengan, se construirá un negocio que prosperará más o menos fácil. Como lo mencionó Juan Sebastián, hay una gran distancia de poder y la toma de decisiones se da de arriba hacia abajo, sin consulta muchas veces a los subordinados. Recordemos esa característica, además de ser altamente emocionales. Es recomendable que solucionemos los problemas en privado. No es prudente ventilarlos en medio de la reunión. También hay que tener en cuenta que cuando todo se vuelve demasiado formal,
puede ser una señal de que hay una inconformidad, así que es importante atenderla tan pronto sea posible. Otro punto interesante es el código de vestimenta de los ucranianos. Está muy ligado, como se había mencionado, al estatus profesional, y el color que tienden a usar es el oscuro. Eso es legado de tiempo en que la libertad de expresión era poco aceptable. Bueno, desafortunadamente pues también es posible que se presenten algunos casos de corrupción. Debemos estar atentos a ello en medio de la negociación. Es incluso usual que se tengan algunas estructuras paralelas al Estado como estándar y al margen de lo oficialmente legal. Bueno, Lina, adelante, coméntanos acerca de las formas de negociar en Ucrania. Hacer negocios en Ucrania de manera efectiva requiere una comprensión de las tradiciones y valores culturales únicos que influyen en la cultura social y empresarial de este país. Siguiendo con los factores de negociación, veremos algunas actitudes a tener en cuenta. Los empresarios ucranianos son menos formales que en muchos otros países. El típico saludo es un apretón de manos en forma cálida y firme, manteniendo el contacto visual directo y pronunciando el nombre de la persona. Las tarjetas de visita se intercambian sin ritual alguno. Si es posible, tener un lado de la tarjeta traducido al ucraniano. Prestan mucha atención a la apariencia. El estatus se muestra a menudo a través de la ropa y los accesorios. La primera impresión es importante y se liga con el prestigio profesional. En el caso del hombre se recomienda portar traje oscuro con corbata. Para la mujer, un atuendo conservador y elegante. El ucraniano es un pueblo muy cauteloso, pero una vez que se ha entablado una relación, las personas se abren más y hablan en forma cómoda y franca. Ucrania es una nación que da la bienvenida a los negocios y las inversiones extranjeras y tiene el potencial de convertirse en un actor europeo importante. Sin embargo, cualquier persona que haga negocios en este país debe ser consciente de los desafíos que puede enfrentar como resultado de la interferencia del gobierno, la corrupción, la falta de aplicación de la ley y las diferencias culturales. Si la negociación es exitosa, este país puede aportar muchos beneficios a quienes entienden cómo navegar por esta cultura compleja y en constante cambio. Los factores claves son: en las reuniones de negocios es más probable que los ucranianos inicien una discusión con una visión global. Una vez que hayan considerado esta perspectiva, pasarán a discutir la información con mayor detalle. No es de sorprenderse al escuchar en las negociaciones a los ucranianos decir no mucho. A menudo responderán con un no al comienzo de una discusión, pero pueden ser movidos a decir sí o tal vez a medida que avanza la discusión. Se debe perseverar para determinar si realmente quieren decir no o es otra cosa. En una reunión inicial en Ucrania, es posible que se espere que se presente formalmente con su nombre, organización y puesto. A veces, es posible que soliciten estos detalles introductorios en correos electrónicos o conversaciones telefónicas mientras se planea una reunión. Los ucranianos tienden a preferir saber tanto sobre el contenido de una reunión como sobre los detalles de los asistentes antes de una reunión. Aceptar invitaciones a eventos sociales, pausas para el café o almuerzos facilitan el relacionamiento y también la toma de decisiones. Esta toma de decisiones es jerárquica y está a cargo del anfitrión de mayor rango. Por último y de manera general, abordamos la siguiente pregunta: ¿cómo pueden ser usados de manera apropiada los protocolos diseñados para negociaciones interculturales? Entendiendo la influencia del manejo de un protocolo en una negociación internacional para mejorar las relaciones personales entre los representantes de las empresas, pues a pesar de la globalización, las diferencias culturales en la forma de hacer negocios son muy significativas, sobre todo entre los países occidentales y las economías tradicionales. Podemos definir entonces los siguientes puntos a tener en cuenta. Bien la negociación. Establecer una estrategia distinta en función del tipo de empresa y del país en el que se negocia. No perder nunca la calma, incluso en situaciones límite, ya que se transmite debilidad. Hacer escucha activa. Es muy importante saber escuchar y dejar hablar a la otra parte sin interrumpirle. Ser flexible y abierto a nuevas propuestas. Pensar que en mercados exteriores los intereses y la forma de hacer negocios pueden ser completamente distintos a los del propio país. Por último, respeto.
demostrándolo abiertamente por la otra cultura, otros usos y otras costumbres.